El Grifo, ideas fluyendo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Grifo, ideas fluyendo. Hoy proponemos un tema que surgió precisamente de una de las tantas conversaciones que solemos tener aquí en la agencia y tiene que ver con un cliente que nos ha retado mucho, del cual hemos aprendido demasiado. Y nos ha retado es porque algo que caracteriza el Grifo es la observación de la cotidianidad. Y este cliente se dedica al tema financiero, es un duro en el tema de finanzas en la región y pues de alguna manera nos cuestionaba sobre ¿será que las finanzas sí pueden tener cotidianidad? Y ese reto, esa medio carajadita le toca a nuestro coordinador editorial, a quien le doy una cariñosa bienvenida. Hola, don Mateo Valencia, ¿cómo estás? Hola, Pau, muchas gracias por este primer podcast de la agencia, y para mí ha sido pues como muy retador trabajar particularmente desde lo que podemos llamar periodismo económico y el rastreo de datos financieros que si bien nosotros en la cotidianidad de la que conversamos estamos inmersos siempre pensando en cuánto nos vale un pasaje, cuánto nos vale a los que tenemos que mercar el mercado, el paquete diario, pasa algo tan sencillo como eso. Yo creo que aquí es llevarlo a un nivel superior y la agencia ha sido muy talentosa en poder entender cuál es esa dinámica de esta cuenta financiera y cómo contar de una forma más creativa productos y fondos que a veces para algunos, como en mi caso particular, los números no son el fuerte, pues hacer de ese fuerte los números. Algo que ocurre mucho con el tema de los contenidos es que desmitificamos cosas. Esa es la gracia que tiene, obviamente, también ese énfasis periodístico que tiene el Grifo. Y cuando llega este cliente que se dedica a finanzas más bien luxury, donde hay unos clientes de alto nivel, donde hay unas tomas de decisiones, donde hay incluso que trabajar con un redactor económico que realmente es financiero, como lo es don Dani, que lo queremos muchísimo. Ese tema de trabajar como con esas miradas de pronto desde de una parte tan técnica de la economía, pues obviamente se convirtió en un reto para nosotros desde, ¿cómo contamos esto desde escenarios de redes sociales? Porque otro mito es que de pronto estos personajes o estas personas que suelen estar en este ámbito, pues se cree que no consumen redes o que solamente tiene que ser pues en una tan seria como LinkedIn, que de alguna manera es donde más se mueve la marca. Pero Matt, ¿cuál ha sido de pronto como esa experiencia tuya, obviamente como periodista, como comunicador, que te enfrentas como a esa rigurosidad? Porque digamos que incluso Susana Gallo, la coordinadora de proyectos de nosotros, escribió hace unos meses sobre ese tema de qué aprender del mundo financiero desde las comunicaciones, y hablaba mucho del orden. Por ejemplo, son muy organizados, tienen unos objetivos súper claros. Entonces se hace como una sinergia interesante. Contanos un poquito cómo ha sido esa experiencia tuya desde la coordinación. Sí, yo creo que hay tres aspectos fundamentales. El primero es desmitificar el tema de que las personas que de pronto están en ambientes laborales financieros no consumen redes sociales, porque si bien esta cuenta solamente está en LinkedIn, pues hay un aumento de seguidores, las personas están pendientes, y eso también se debe a que después de la pandemia el periodismo financiero y económico de una u otra forma ha migrado a este tipo de plataformas, con un auge en los webinars, en los eventos virtuales, ¿cierto? El segundo aspecto que yo creo importante es efectivamente el orden, estar atentos al detalle, a qué es diferente para contar esas ventajas competitivas de los productos, por ejemplo, y que si bien vemos que los números a veces son fríos o son secos, las cuentas como la financiera que tenemos en la agencia está atento al detalle de la sociedad, qué está pasando en América Latina, para decir puntualmente que es una región en la que se puede invertir. Y lo tercero, yo creo, es, claro, entender esa sinergia entre la comunicación y las finanzas, cómo contarlo, cómo llegarle a esas personas que tienen unas agendas apretadas, cómo ser creativos, cómo decirles, mire, está pasando esto en el mundo, nosotros se lo estamos contando con un análisis profundo, le estamos diciendo que le apostamos a esta región por esto y esto, o también a través de espacios virtuales como los webinars, contarles cómo Latinoamérica está creciendo. En el Grifo siempre estamos con esa visión también desde la empatía,
y cómo uno de pronto puede generar empatía en un tema financiero que es luxury, o sea, que es como de tan alto nivel, porque tú lo mencionabas. Todo el tiempo nosotros estamos con actividades económicas cotidianas, el pasaje, las compras, obviamente manejamos unos presupuestos personales y es algo básico, pero obviamente esto está a otro nivel. ¿Qué crees de eso, Matt? Yo creo que hay que tener claro es una mirada crítica del entorno en el que estamos, ¿cierto? Si bien son inversiones luxury para un público objetivo que de pronto no es como en el que estamos acostumbrados a conversar, hay que encontrar ese nivel de detalle y ahí es donde la agencia entra a proponer, a pensar, a conocer cuál es ese público objetivo para poderlo, y aquí es un recomendado, hipersegmentar a cada uno de ellos. Es cómo le vamos a hablar a este tipo de cliente A, cómo le vamos a hablar a este tipo de cliente B y a este tipo de cliente C, que si bien tienen elementos que son transversales a él, cada uno de ellos en su cotidianidad tienen algo diferente, un elemento diferenciador que los hacen que, venga, nosotros nos vamos a meter a contarles una historia por este lado, porque al fin y al cabo, pues lo que estamos haciendo, lo que estamos vendiendo como tal es a personas. Detrás de cada comprador pues es una persona, no le estamos hablando a una máquina. Entonces, como también ser emocionales con cada uno de estos clientes y cómo nosotros potenciamos las comunicaciones de la cuenta que administramos. Qué bueno que tocas el tema del hipersegmento. Incluso aquí tenemos un podcast que es, le decimos hipersegmentar, esa es la cuestión. Porque algo que de alguna manera entra en el mundo de los contenidos y que cambió mucho, de pronto es el lenguaje publicitario al que estaba acostumbrado el mundo, donde el centro era el producto, ahora el centro es el usuario, ¿cierto? Entonces esa hipersegmentación se hace tan necesaria precisamente porque hay que estar investigando no solamente un tema de intereses, sino que lo apasiona, que lo mueve, pero también que teme. Y yo creo que en el tema de la economía y sobre todo con la situación en la que estamos actualmente, si nos estamos dirigiendo a un público de toma de decisiones, que yo a veces siento que el líder en lo financiero puede ser muy solo, porque tiene que tomar unas decisiones de alto riesgo, y hay que darle todos los elementos necesarios, pero sobre todo la confianza para esa toma de decisión. Eso como reta más desde la comunicación, sobre todo nosotros que generamos unos contenidos que son especializados, hay unos que incluso son los white papers, que son estos informes pues supremamente densos, pero que obviamente tienen todos los elementos necesarios para esa toma de decisión. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que ahí es más desde la mirada estratégica de las compañías puntuales y de cómo nosotros también desde la estrategia de comunicación les podemos asesorar. No solamente le estamos hablando al que toma la decisión, sino a las personas que aconsejan al que toma la decisión. Es importante tener ese panorama claro porque vamos no solamente a esas personas que tienen la capacidad de invertir en sumas y montos muy altos, porque ellos también se van a datear de personas que están en su círculo, vamos a generar contenidos para ellos, cuáles son las estrategias de inversión en estos momentos, por qué invertir aquí y no acá, y la forma en la que nosotros lo hacemos es a través de una comunicación estratégica bien planteada y como lo mencionaba ahora, pues siempre pendientes de esa hipersegmentación en cada uno de los segmentos, valga la redundancia, para poder como tomar una buena decisión, una decisión informada, que esté pues como de acuerdo a lo que ellos están buscando. Bueno, y otra cosa que nos trajo este cliente pues fue la red de LinkedIn. Nosotros LinkedIn ya lo habíamos trabajado obviamente desde un tema corporativo, de marcas, de atracción de talento humano, pero LinkedIn, yo siempre he dicho, no es una red social. Para mí realmente LinkedIn lo que tiene es el tema de datos y eso es en parte como su gran potencial. Porque nos lleva al hipersegmento, nos lleva al segmento, nos lleva digamos como a crear una comunidad a partir de unos intereses muy definidos con una línea de negocios o profesional. Obviamente ya cada marca dentro de su estrategia sabrá cómo utilizarlo, pero ¿qué panorama o cómo has llegado a percibir obviamente tú desde ese desarrollo de las parrillas, el contacto con las audiencias, cómo estás percibiendo de pronto esa comunidad en LinkedIn frente al tema financiero? Si bien hay que tener claro que al target o al público objetivo que nosotros apuntamos no tiene tanto tiempo de consumo, pero que ahorita está consumiendo, pues si bien LinkedIn, a ver,
es una serie, una red social que es fría, que es más desde lo puntual, pero ha ido como mutando. Yo siento que de una u otra forma ha tenido características interesantes que ha tomado de otras redes sociales como Facebook, con las reacciones diversas. Ya no solamente está el like, sino que recomiendo algo, o me encanta, o me gusta, o me interesa, ¿cierto? Que hace que también hipersegmenten nuestras emociones con cada uno de esos contenidos. Y también hay información de valor, y claro, yo creo que LinkedIn se volvió una plataforma de atracción de talento humano impresionante, porque siempre desde la cuenta desde las que administramos LinkedIn, desde la agencia, estamos publicando convocatorias, pero uno siempre está viendo allí como estamos buscando eso, estamos buscando esto, pero también son muy críticos. Yo creo que LinkedIn es una red social en donde podemos leer información crítica de cada uno de nuestros quehaceres, de lo que podemos hacer o no hacer cuando trabajamos en las redes sociales, cuando somos comunicadores, cuando no sabemos, por ejemplo, cómo cobrar, o cuando no sabemos qué publicar. Creo que también hay aspectos muy interesantes de inspiración. Yo he visto, por ejemplo, que inclusive otras personas que trabajan dentro de la agencia se recomiendan como cositas como mira esto, o ten en cuenta estos contenidos. Y es interesante hacer como ese benchmark de cómo LinkedIn se está comunicando, cómo está siendo una red social que se está posicionando. Claro, no es lo mismo Instagram. Aquí LinkedIn tiene un contenido más serio, más formal, que va más a una comunicación estratégica de los clientes, de los contenidos, como de toda esta rama de la producción. Sí, con LinkedIn creo que de alguna manera también desde su dinámica de red social, ¿no? Del compartir y estas reacciones de las que hablas, obviamente también llevó a las marcas a entender que las personas no se conectan con las marcas, sino con las personas. Entonces, por eso empezamos a ver como toda esta movida desde el tema de conocimiento, y ese conocimiento obviamente surge desde el talento humano. Entonces ya no es solamente el eslogan, no es decir hacemos esto o este es nuestro portafolio, obvio, ahí está, pero el fuerte y la dinámica que tiene esta red social es en las personas. Y creo que ahí es donde tenemos otro punto a favor con el tema financiero y el enfoque que da el grifo a los contenidos, y es que las personas que se involucran en esos proyectos son supremamente interesantes. ¿Qué ha significado ya para ti? O sea, como desde el tema profesional, el tener un acercamiento con estos talentos, que son personas tan tesas y que tienen una mirada, digamos, tan estratégica, que obviamente tú compartes espacios de reuniones con ellos donde te apuntan a lo estratégico y ya uno desde la comunicación entra a proponer, pero desde tu experiencia personal, ¿cómo ha sido esa relación con ellos? Ha sido un reto enorme porque siempre va muy enfocado al cumplimiento de objetivos. Yo creo que aquí está bien ser ambicioso, ¿cierto? Pero siempre estamos, es como, venga, vamos a cumplir con esto. ¿Qué hacemos y qué contamos para cumplir con estos objetivos? ¿Cómo crecemos en la red social? ¿Cómo tenemos nuevos clientes o nuevos leads en todos estos contenidos que nosotros estamos publicando? Porque si bien no solamente le estamos publicando a los clientes, sino también a los empleados internos de cada compañía o a personas que están interesadas en todo el mundo de las finanzas, de los análisis de los mercados, de cómo se comporta, por ejemplo, la bolsa en cada uno de los países de Latinoamérica, y también de cómo se comporta, por ejemplo, la bolsa en Estados Unidos. El reto personal ha sido ese, entender que ellos van al cumplimiento de los objetivos, que tienen una comunicación netamente estratégica y que más allá de lo que pueda pasar es cumplir. Y bueno, desde la agencia yo creo que hemos logrado unos pasos muy grandes en la forma en la que hay que ser organizados, hay que tener un esquema de trabajo muy bien estructurado para poder cumplir con la programación de contenidos, con la segmentación de los públicos, con tener un lead scoring para poder captar más leads a través de mailings, tener unas buenas métricas y hacer un benchmark, claro está, como de las redes que de pronto la competencia puede tener. Como tal, este acercamiento al mundo financiero, pues no sé nada, yo al inicio no sabía absolutamente nada, pero ha sido muy interesante entender cómo ellos le apuntan a que todo tiene que estar en el cumplimiento.
El resultado es súper importante, eso me Sí, parece total. que es algo muy retador también que tiene la marca. Vamos concluyendo. Matt, yo creo que obviamente desde todo este tema de lo financiero, también ha sido una experiencia muy bonita y enriquecedora, y creo que eso es lo que apasiona precisamente de todo el tema de contenidos, y es que uno aprende de muchos escenarios. O sea, acá en la agencia hemos tenido la oportunidad de conocer obviamente sectores comerciales, de producción, hasta de belleza, y creo que es lo que apasiona de este cuento. Y cuando llegó obviamente este cliente del ámbito financiero, pues entró a contrastar mucho de la experiencia que habíamos tenido durante todo este tiempo de generar estrategias de marketing y de tener relación con clientes que de pronto estaban en otros escenarios. Y obviamente desde esa experiencia ya tuya como comunicador, el llegar y tomar como esa información y esas metodologías de personas que son tan tesas y que tienen como un norte tan claro, pues obviamente eso le da un plus a la agencia y hemos aprendido todos. Y algo que veo desde la dirección de contenidos es que obviamente no es solamente Mateo es el coordinador editorial y es el que está pues obviamente como mirando todas las líneas y el contacto con el cliente, pero también es muy bonito ver por ejemplo el área de diseño o esa parte más periodística y de redacción, cómo entran a crear esos contenidos para que le den vida de pronto a ideas que nacen es en una reunión que puede ser de pronto muy seria, estructurada, pero que precisamente esa empatía y esa visión que tenemos desde los formatos, desde incluso narrativas que ni tienen que ver con el sector financiero, que a veces nos las encontramos como en otros escenarios, pero que nos ayudan precisamente a poder recrear y poder contar de una forma diferente y más cercana, pero sobre todo haciendo una lectura rigurosa de esa cotidianidad. Y eso es a lo que quiero aludir. Uno puede hacer lectura rigurosa de la cotidianidad, porque a veces cuando pensamos en ella creemos que es desde un tema un poquito más ligero, más romántico, más narrativo, pero resulta que obviamente desde el tema económico también entra a jugar ahí. No sé, conclusiones que quieras de pronto dejarle a los oyentes de este podcast, que lo creíamos necesario porque, vuelvo, insisto, ha sido una experiencia muy interesante que hemos tenido y bueno, obviamente tú tienes la vocería en ese sentido. Yo creo que sí, aquí el aprendizaje ha sido para todos los que hacemos parte de la agencia, porque de una u otra forma hemos estado involucrados en la creación de contenido, desde el área gráfica, desde la redacción, todos creo que hemos tenido que encontrar la mejor manera de hacer estas narrativas una realidad. Sí. Como bien lo decías, en una reunión se habla de X o Y proyecto o entregable y es en la agencia donde todo cobra sentido, donde por más sencillo que sea un informe, nosotros encontramos la forma de hacerlo más atractivo, que no pierda también pues de una u otra forma el tema comercial, que al fin y al cabo es lo que motiva a este cliente. Y lo otro es estar atentos al detalle y al aprendizaje. Yo creo que no nos podemos cerrar como las puertas a estas cuentas que, si bien son duras porque tienen un nivel de exigencia, sí, exigencia y de atención al detalle y al cuidado puntual, son muy enriquecedoras para todo, como el ser, como comunicador, como periodista, entender cómo contar los números. Yo creo que ha sido un reto muy maravilloso. Sí, yo creo que aquí la reflexión es precisamente que el tema de la observación, la empatía, el tener presente al otro desde su realidad, cabe en todos los escenarios. O sea, ya aquí entramos a desmitificar ese tema de pronto de frialdad o de ser básico o predecible en la forma de contar el tema financiero. Bueno, no, a los oyentes queremos darle las gracias por llegar hasta acá. Siempre digo que es un piropo cada vez que nos escuchan hasta el final del podcast. Matt, muchas gracias y bueno, no, fuerte con esa cuenta que cada vez queda más cautivada con el trabajo. Así es, no, aquí yo creo que seguiremos conversando y pues poco a poco vamos a entender más de no solo del mundo financiero, sino de cada una de las cuentas que llegan a la agencia para enriquecer nuestro ser como persona, pero nuestro ser también como comunicador.
Bueno, a los oyentes, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, que las ideas sigan fluyendo. Hasta la próxima.